agradecidos. Mire, ya está la maestra Bianca con nosotros. Bienvenida, maestra Bianca. Bienvenida, maestra Mano. Gracias, profe. Buen día. Bueno, Buenas gusto. tardes. Muy buenas tardes. Un gusto saludarles. Y bueno, vamos a continuar con nuestro seminario. Hemos estado justamente hablando sobre el pensamiento científico. Ese ha sido el objetivo primordial de nuestro seminario. Y vamos a continuar haciendo. De la sesión pasada, estuvimos revisando varios nombres y en especial de la sesión pasada distribuimos una serie de presentaciones para profundizar en cada uno de nuestros temas. Hablamos de que la maestra Norma estaría trabajando con Karl Popper, el maestro Carlos con Thomas Kuhn, la maestra Dulce con Paul Feyerabend, la maestra Bianca con Imre Lakatos, la maestra Karina con Ludwig Wittgenstein y la maestra Eileen con Gaston Bachelard. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a presentar el día de hoy estas presentaciones, vamos a escuchar estas presentaciones y vamos a analizar en detalle vamos a hacer algunos comentarios a sus presentaciones y vamos a analizar en detalle las contribuciones teóricas que han hecho cada uno de estos personajes al estudio de la ciencia o de la teoría de la ciencia, que es lo que en tiempos más contemporáneos llamamos justamente epistemología de la ciencia. Muy bien, pues bueno, por el orden preestablecido, maestra Norma, ¿le gustaría comenzar a usted, si usted está de acuerdo? Sí, claro que sí. ¿Podría poner la presentación? Lo que pasa es que yo no sé por qué no puedo compartir pantalla. Claro que sí. Pero le acabo de enviar un link. Claro que sí. ¿Ya le solicité acceso? Ah, ok. Le va a aparecer la solicitud de acceso si amablemente la acepta. Y dice que recibió un correo electrónico. Esto fue solicitud de acceso. A usted le debe aparecer en mi solicitud. ¿Esto dónde? Ay, perdón, doctor, ¿esto dónde es? ¿Perdón? ¿En dónde me envió solicitud de acceso? En el Drive que usted compartió en el grupo. Ah, perdón, sí, ok, perdón. Ajá. Una opción que que le sugiero es que ese Drive cambie el control y le ponga claro. que quien tenga el link lo pueda abrir, lo pueda Sí, editar. claro. Sí, porque si no... Usted me indica. ¿Ya lo puedo abrir? A ver. No. Vamos a abrirlo. No. Aquí dice que necesito acceso. Ay, es que aquí, ¿por qué no le puedo dar acceso? Ya se lo envié de nuevo. A ver, permítame tantito. Claro. Aquí está, permítame. Sí. ¿Qué me hace? Ay, qué cosa. Listo. Ya está. Ok. Dígame si lo puedo abrir. A ver, esto de aquí no lo veo. Listo. Volvió a reenviar el Drive, ¿verdad? O nada más le dio acceso al Drive. Okay. Le di acceso. A ver, vamos a ver.
Sí, me dijo que sí le daba acceso y... Ya está. ¿Sí? Perfecto. Ok, es un documento. Voy a permitirme descargarlo para que funcione mejor la presentación. Ah, pero ok, muchas gracias. Voy a descargarlo. Ya se está descargando. Un minuto y comenzamos. Sí, gracias. Ok, ya está. Perfecto, muy bien. Bueno, pues entonces vamos a comenzar las presentaciones. Voy a apagar un poquito mi cámara para proyectar desde acá. Y voy a proyectar sus diapositivas para seguir su presentación. Gracias. Muy bien, creo que ya se puede ver por allá, ¿verdad? Maestra Norma, maestra Bianca. Sí, Sí, profe. Perfecto. Excelente. Bueno, pues adelante, maestra Norma. Le escuchamos con mucho gusto. muy bien. Bueno, pues yo estuve leyendo sobre Karl Popper, Ujú, que es un filósofo austriaco, nacionalizado británico. Si podemos pasar a la siguiente. A la ujú, siguiente. con mucho gusto. Gracias. Politólogo y profesor austriaco que fue, bueno, nacionalizado británico, y los pilares de su trabajo son en la filosofía de la ciencia, aparecen en su primer libro, que es La lógica de la investigación científica, publicada en 1934. A mí me parece que es fundamental el planteamiento de él en lo que la filosofía de la ciencia se refiere, porque consiste de que él lo que dice es que no hay un único método propio de la filosofía, que para cualquier método es posible para llegar a la verdad, es válido. Y piensa que en la realidad no investigamos problemas, sino que lo que hacemos es investigar problemas y no teorías, es la solución tentativa que le damos para solucionar un problema. Él, obviamente, Popper, tiene, bueno, afirma que hay problemas en las ciencias empíricas, en la manera que se inducen, ¿no? En el método inductivo, porque dice que recolectan observaciones particulares y formulan teorías, y que van de enunciados singulares a universales. Pero sostiene que la ciencia, esta ciencia, no funciona así, y que cuando observamos, pues en realidad lo que hacemos es observar los datos siempre en función de nuestra teoría que ya está preconcebida. Entonces, a mí se me hizo muy interesante. Si podemos pasar a la siguiente. Gracias. El ejemplo que él pone de los cisnes. O sea, él hace eso con un ejemplo de unos cisnes. Entonces dice que, por ejemplo, en la ciencia, en el inductivismo, dice, bueno, pues todos los cisnes son blancos, y dice que todos los cisnes son blancos. Pero Popper dice, por muchos cisnes blancos que conozcamos, no podemos con justicia formular el enunciado universal que todos los cisnes son blancos. ¿Por qué? Para ello tendríamos que conocer todos los cisnes del mundo, y esto no es posible. Y entonces esto, bueno, es lo que llamamos el problema de Hume. Es decir, que procede una contradicción entre el empirismo, que sostiene que solo se puede conocer a través de la experiencia. Entonces él dice, bueno, no podemos justificar, ¿cómo podemos justificar que si no conocemos todos los cisnes, que si no los hemos visto, cómo podemos afirmar que esto es cierto? Y también se hace la misma pregunta que hace Hume, que es ¿por qué, a pesar de todo, las personas razonables esperan y creen que todos los casos tienen una misma que a los que no tienen experiencia, porque no han visto todos los cisnes, van a ser semejantes entre ellos? Esa fue una de las puntos de partida para su teoría, más bien no su teoría, es una corriente filosófica, que es la corriente filosófica de la falsabilidad. Si podemos pasar a la siguiente, que es la falsabilidad o el falsacionismo como corriente, que
Nos dice que para llegar a una verdad a través de la inducción de enunciados particulares a generales, se tendrían que conocer todos los casos, como decíamos, el cisne, si no hemos visto todos los cisnes, no lo podemos afirmar, y que un solo elemento, así viéramos un cisne de otro color, definitivamente eso cambiaría toda nuestra teoría. Entonces, Popper cree que la ciencia avanza por medio del método al que le llamamos conjeturas y refutaciones. Para él es necesario que para comprobar una teoría siempre tenemos que tratar de falsearla y de encontrar el error, de refutarla, intentar siempre refutarla. Es decir, que al negar el enunciado universal, todos los cisnes son blancos con el resultado de observaciones y experimentos. Sostiene que una teoría no se verifica en el sentido afirmativo y que aunque tuviéramos, por N casos que pudiéramos tener millones de cisnes blancos, no podríamos estar seguros de tener la verdad, porque solo un enunciado pues no lo falsearía todo. Esto nos lleva a la siguiente lámina, que es la prueba y el error. Popper nos dice que hay vamos a decir, como un incesante ciclo de prueba y error, de falsabilidad, y que para refutar una teoría es preciso repetirla, contrastar sus consecuencias con la verdad. Solo las teorías aptas serán posibles de la sobrevivencia, ¿no? Solo lo mejor a lo que él le llama es el darwinismo de Popper, que es necesario probar y a través del error es justamente como se va aprendiendo. Ahora, tienen que pasar pruebas y test que son pues, muy específicos a lo que se está estudiando. Sí, y se tiene que repetir el experimento con el efecto que se puede refutar. La teoría dice que para él la teoría en la ciencia no nos tiene que decir que algo va a pasar, sino que algo no puede suceder. Esto excluye acontecimientos posibles y quedará pues, refutada si estos suceden en la realidad. Entonces, él hace lo que se llama la contrastación, que es el proceso de someter una teoría a rigurosas pruebas, no para confirmarla, sino para intentar siempre refutarla. Y él habla de un concepto muy interesante que se llama temple, que es el temple que muestran las teorías, si se sostienen, si se pueden sostener de pie y aguantar todos los cuestionamientos que se le hagan, las pruebas. A partir de ahí surge justamente esta corriente que es el racionalismo crítico, que es tratar de detectar y eliminar el error a través de la crítica racional y con ello lo lleva justamente a lo que se llama el darwinismo popperiano. Es decir, que las teorías más aptas para sobrevivir, tal como Darwin lo hizo con las especies, las teorías compiten entre sí y solo logran vivir y pasar y desarrollarse pues las mejores. Si podemos pasar a la siguiente. Muy bien. Ahora también él habla de la verosimilitud, que se refiere a la teoría que se aproxima a la verdad, o que más se asemeja a ella. Esto quiere decir, y lo reemplaza también, o sea, él hace una manera diferente en cuanto al descubrimiento del error, cómo hacerlo para seguir, y para refutar esta teoría contrasta las consecuencias con la realidad mediante la observación de los experimentos. Él habla de lo que se llaman las conjeturas, que no son para nada, son sí, justamente eso, conjeturas, cosas que se presuponen y después él con la crítica y con varios intentos y pruebas las va como decantando. Cada descubrimiento de un error constituye un avance real. Eso me pareció maravilloso porque dice que solo buscando refutaciones puede la ciencia aprender y avanzar. Entonces hay una interesante manera que él propone, diferente en cuanto al método científico se refiere,
que es la observación y el experimento, y él lo reemplaza por primero el problema. Después, la generalización inductiva desde el punto de vista del método tradicional, él lo reemplaza con una solución propuesta, es decir, una nueva teoría. La hipótesis, él la reemplaza Popper con una deducción de proposiciones contrastables con esa nueva teoría. Hay un intento de verificación de la hipótesis de manera tradicional y él lo pone como pruebas, es decir, como intentos de refutación, entre otras por observación y experimento. La prueba y la contraprueba, él la reemplaza por una preferencia entre teorías que compiten. Ahora, también dice que no todos los tests pueden falsear una teoría, sino que hay que repetir el experimento con el efecto que queremos encontrar. Y hay un ejemplo muy claro que en el artículo, un artículo que leí, que decía que lo hace, por ejemplo, podemos pensar en esta búsqueda de la verdad a través del error y de la negación, que es como los análisis médicos. Los análisis médicos, cuando no tenemos algo, nos dice que es negativo. Pero es solamente a través de todas las pruebas que se hicieron, se buscó tal cosa, tal enfermedad, no la tenemos, es negativa. Entonces se va haciendo a través del error. Si podemos pasar a la siguiente, por favor. Sí, cómo no. Gracias. Ay, y a la siguiente, porque ahí yo me lo salté. Ok. Gracias. Ahora, también nos dice que eso se me hizo muy, muy interesante en la cuestión de la investigación. Eso, que decía que, bueno, uno de los primeros, el deber intelectual de un intelectual más bien, era escribir con claridad y sencillez para que todos pudieran entenderlo. Él decía que la objetividad y las teorías solo se lograban a través de contrastaciones, o sea, pruebas intersubjetivas, es decir, entre personas que se someten a una discusión racional, y lo que intentaba era hacer justamente una conexión entre las cosas. Decía que cuando la ciencia se encasillaba o los intelectuales se encasillaban en un problema, en una problemática específica, sin ver más allá, sin conectar nada más, pues se corría ese riesgo de caer en el tecnicismo y de desvincular completamente el conocimiento. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Uh-huh. Ajá, muy bien. Ahora sí llegamos a lo que él llamaba la verosimilitud, que era el conocimiento más la verdad. Y dice que el conocimiento científico de una teoría mayor es mejor, vamos a decirlo, cuanto más la información transmite, cuanto más se arriesga y cuanto más expuesto a la refutación está. Eso es lo que para él, y bueno, por lo que leí también en la filosofía de la ciencia, eso es lo que hace también este riesgo, vamos a decirlo, y esto que está expuesto, o sea, lo pueden refutar, hay manera de refutarlo, es lo que hace la ciencia, la división de la ciencia de la pseudociencia, que sí admite refutación, o sea, sí se puede, y la pseudociencia se queda como siempre hay una cosa final, un destino último, una refutación, no admite ningún error. Ahora, hay 6 características para saber si una teoría es mejor que otra. Y bueno, pues aquí las tenemos. Aquí dice que sí, es mejor si la teoría número 2, la teoría, digamos, que va a hacer la prueba de falsabilidad respecto a una teoría ya dada, es mejor si hace afirmaciones más precisas, que tengan mayor contenido y que esas afirmaciones soporten pruebas mucho más precisas. Si la teoría 2 toma en cuenta y explica más hechos que la teoría número 1. Si la teoría 2 describe o explica los hechos con más detalle. Si esta teoría ha resistido los tests en que antes, ya había fallado.
Si también ha sugerido nuevos test que no se habían pensado antes de su aparición y si los ha pasado. Y si ha unificado o conectado estos problemas que en ese momento estaban desvinculados entre sí. Esto también nos explica que, en pocas palabras, si una teoría es mejor que otra, pues esta teoría nueva, esta teoría que se está reformulando, nos debe de decir más. Tiene que tener más contenido, más información y tiene que ser lógicamente más fuerte. Sí, tener más poder explicativo y predictivo. Y toda teoría no solo debe tener éxito donde lo tenía, obviamente, la anterior, sino que debe tener también éxito donde está fallado. Si podemos pasar a la siguiente. Bien, bien. Muchas gracias. Ahora, esto también nos dice, bueno, en su pensamiento de Popper dice que la expresión, la ciencia parece sistemática y sin embargo es un sistema abierto, en constante cambio y aumenta. Año tras año, y parece que para abarcar más de la naturaleza existe una opinión, para él la opinión era equivocada de que la ciencia solamente era como la razón, pues lo que hace al hombre de ciencia no es la posesión del conocimiento de la verdad irrefutable, sino su indagación de la verdad que persiste y que es temerariamente crítica. La sabiduría en realidad es eso, es el conocimiento relativo, como lo mencionaba Sócrates. Y Sócrates ahí tenía razón porque el planteamiento popperiano es socrático altísimo, porque lo que dice es que la realidad, el conocimiento es relativo a lo que tenemos y que va cambiando. Esto es muy interesante porque se ve la ciencia no como algo cerrado, como leyes supuestamente firmes que nunca se van a mover, universales. Y obviamente nosotros para las ciencias sociales es fundamental de tener esta apertura, de decir, esto no es una ley y siempre tener esa crítica hacia esas teorías para ver que hay mucho más y que siempre está en constante cambio, que siempre podemos refutarlas. Ahora también dice que el primero no hay que confundir, ¿no? El grado de corroboración, o sea, decir, con el grado de contrastabilidad. Porque cuando corrobora uno, efectivamente, es un informe evaluador, vamos a decir, que detalla el rendimiento, si todo está bien, esto ha pasado, es esencialmente comparativo. Y nos puede decir, bueno, a lo mejor preferimos esta teoría sobre esta otra, pero a veces se confunde y no es el grado de contrastabilidad. Quiere decir que estamos haciendo solo una comparación. A lo mejor esta está un poquito mejor explicada, pero no está viendo un aporte. Es solamente una contrastación. Y eso, yo, pues sí, aquí me refiero también a a, a la, a la presentación que habíamos visto, que hizo usted y el doctor Morado y también el doctor, no me recuerdo cómo se llama. Ernesto. Uh-huh. Sí, sí, sí. Y eso me pareció muy interesante porque aquí es donde se une. Y entonces dice que cuando nosotros queremos hacer, o sea, como evaluar o hacer conocimiento, que la ciencia siempre es práctica, o sea, también se tiene que hacer ciencia. No se puede solo estar explicando en un libro, no se puede aprender ciencia solamente en un libro y que si se hacen los experimentos, o sea, siempre se tiene que tiene que haber una creatividad. Hay una creatividad y tomar riesgo para ir más allá, para crear el conocimiento. Si podemos pasar a la siguiente. Muy bien. Uh-huh. Sí, esto fue, en su trabajo Popper se aprecia una clara posición en el punto de vista ordinario, porque sobre todo en la época, bueno, donde empezó sus primeras aportaciones,
pues había el punto de vista ordinario de que solamente hay dos mundos, el de la energía y el de la materia, energía y materia, y el de las experiencias subjetivas. Pero Popper no, Popper define tres mundos. Y en su filosofía dice que el mundo físico, de los objetos físicos que nos rodea, o sea, materia, energía, esto ahí incluye los cuerpos y los cerebros, el cuerpo. El segundo es el de nuestros estados mentales, de nuestras experiencias subjetivas y perceptivas, visuales, auditivas, y el de los productos, el tercero, que es el de los productos de la mente humana, que se encuentran en los libros, en las bibliotecas, en todo eso que se ha producido. Las teorías que conciben al hombre como una máquina, como que responde a estímulos, son muy equivocadas a juicio de Popper, porque él no cree que eso sea posible. O sea, sí cree que hay como entidades sí, como diferentes, que se enlazan, que siempre se están enlazando. Ahora él dice que no tratamos como en problemas, que no estamos tratando con temas, sino más bien con un problema y una solución tentativa que le tenemos que dar. Si podemos pasar a la siguiente, por favor. Con mucho gusto. Gracias. Y ahí él hace justamente un esquema. Un esquema. Ay, a ver, aquí ya se me fue esto. ¿Dónde quedaron? Él hace un esquema que utiliza una y otra vez, que es el problema número 1, es el problema inicial o tentativo, después va la teoría también tentativa, la eliminación, el error, y después el problema 2. Quiere decir que esto siempre siempre habrá un problema, que nunca está terminada una teoría. Y ya habíamos visto que según Popper en la ciencia no tratamos con esos temas, sino con problemas. Y para eliminar el error necesitamos contrastaciones y discusiones de las teorías. Porque a partir de ahí, de la crítica de estas teorías, ahí es donde se produce el conocimiento objetivo. Ahora bien, Popper se opone totalmente al conductismo y me fascina porque en su obra dice que la psicología está en pañales y hace señalamientos bien críticos al psicoanálisis y al conductismo. Y para él decía que la psicología pues, no lo había resaltado suficientemente las conexiones con la ciencia y tiene una importante... Él critica mucho a Freud, a Adler y a Marx. Sí, y dice que para los primeros dos, que para confirmar sus teorías, decía que eran muy vagas y que eran demasiado generales, e incluso pone un ejemplo que me pareció maravilloso, una anécdota, que dice que en 1919 le informó de un caso Adler, de un caso de un niño que había estado, como que tenía como un complejo, una teoría de los complejos de inferioridad, que un niño no se sentía muy bien, y entonces que él le preguntó a Adler, le dijo, bueno, si podía ver a este niño y evaluar su caso, pero ni siquiera lo había visto, solo habló con Adler. Y Adler justamente dice que no halló ninguna dificultad para analizarlo en términos de su teoría, en los sentimientos de inferioridad, ni había visto al niño, pero él lo analizó y dice que él experimentó, Popper, una sensación un poco chocante y le preguntó que cómo podría estar seguro. Y Adler le dijo, porque he visto 1000 casos como ese. Y dijo él, bueno, pues entonces ahora son 1000 casos y uno, ¿no? Un 1000 casos, o sea, no era posible. Él decía que no era posible justamente hacer una generalización y que ni siquiera había visto a este niño. Era precisamente este hecho, ¿no? Que él decía que lo adecuaban como a la teoría, o sea, intentaban buscar lo que ellos querían y meterlo en la teoría. Y bueno, de Marx, pues se va más allá y entonces dice que más bien en Marx lo que habían hecho era que las otras personas, sus teóricos, sus adeptos, en lugar de aceptar las refutaciones, reinterpretaron la teoría y los elementos de juicio. Y también intentaron hacerlas compatibles con lo que ellos buscaban. Y a ver, porque ya se me fue aquí, ya no sé dónde.
Sí. Muy bien. Sí, podemos pasar a la siguiente, ya es muy breve. Según Popper, es solo a través de la exploración y la búsqueda, la curiosidad práctica, en la que aprendemos nuevas conductas. O sea, no es solo las conductas como que nos van diciendo, sino es en la conexión con todas las cosas. Y que es un repertorio amplio de conductas en las que nos permite justamente lo que habla sobre el darwinismo, que es sobrevivir, adaptarnos y modificar el medio ambiente. Y los hombres y los animales también seleccionamos conductas adecuadas mediante conjeturas y eliminación de errores. O sea, vamos como probando y probando hasta que esa realidad la vamos, no, porque no, la idea no es modificarla, sino descubrirla, ¿no? Él habla justamente de la verdad. Y aquí es justamente el criticismo que se le hace también a su obra, la crítica que se le hace a su obra, ¿no? La debilidad, porque él habla de la verdad, cómo llegar a la verdad, pero hay como problemas ahí un poco de sus detractores, vamos a decirlo, problemas epistemológicos de cómo se llega a la verdad, pero su obra ha sido fundamental, justamente fundamental en las ciencias, sí, la filosofía de la ciencia, el falsacionismo, para llegar a datos, es decir, siempre voy a estar buscando cuál, por qué, e intentar refutarlo y proponer que nunca está cerrado, como por ejemplo decía, bueno, sí, Galilei y Kepler hicieron una teoría que luego fue reemplazada, y no totalmente, sino se tomaron elementos, porque Newton dijo, bueno, pues sí, hay más cosas, y luego después decía, además, Einstein todavía lo hizo mejor. Entonces, era eso, ese era un conocimiento, y eso me pareció maravilloso, que es un conocimiento conjunto, es una acumulación, vamos a decir, acumulación crítica de la ciencia. Y la última, la última, y la bibliografía, la mayor parte de lo que leí es de un artículo maravilloso que es La filosofía de la ciencia de Karl Popper. De Karl Popper, ajá. De Karl Popper. Y fue para mí eso una gran lectura de ver como un teórico y un filósofo de la ciencia que explica la ciencia de esta manera tan abierta e incluyente, vamos a decirlo también, porque no solamente como en la vulgarización, o sea, y en la divulgación así más básica, pero es también en la crítica, es decir, es que todo mundo podemos, si yo quiero hacer una crítica de la ciencia, tengo que hacerla que sea, sí, que todo mundo lo pueda entender, que yo sea tan claro, que esa teoría sea tan clara, que todo mundo vamos a refutarla, no en el mismo nivel, obviamente, pero sí, ¿por qué no tener esa capacidad? Claro que sí. Muchas gracias, maestra Norma. La verdad es que es muy, muy interesante su presentación. Le felicito. Además, creo que Popper nos regala esta visión de la ciencia con ciertas características. Debo decirle que Popper inicia, bueno, primero nos muestra claramente cómo la ciencia es dinámica, cómo el conocimiento científico es dinámico. Y cuando me refiero a que es dinámico, me refiero a la idea de que siempre el conocimiento está en un proceso de evolución. No es estático. La matemática, la física, la química, la biología, las ciencias cognitivas, la economía, son ejemplos de áreas de conocimiento que no son estáticas. Siempre están en un proceso de construcción, y ese proceso de construcción va justamente guiado por los problemas de investigación que emergen de esos campos de conocimiento. El contraste de la teoría científica con la realidad
con el experimento, sigue siendo un recurso muy útil para poder guiar la investigación científica, pero también para poder saber si la investigación científica que hacemos es válida o posee algún tipo de validez en diversos contextos. Esto lo debemos a Popper y como usted lo dice, es muy interesante porque es alguien que nos habla desde la filosofía de la ciencia sobre cómo se construye la ciencia. Esta imagen de Popper no va a ser la única. Esa es una de las razones por las cuales hicimos justamente una distribución de lecturas. Porque probablemente en Karl Popper encontramos una de las visiones más completas, pero esta visión es necesaria confrontarla con la visión que tiene Thomas Kuhn, que tiene Paul Feyerabend, que tiene Irme Lakatos, o Bachelard, o Wittgenstein, o inclusive alguien de quien no mencioné mucho, no fue citado para estas presentaciones, que es el escritor argentino y físico argentino, Mario Bunge. Y va a coincidir la búsqueda de Popper con el análisis de Mario Bunge para cuestionarse, para hacerse la pregunta sobre cuándo un conocimiento es ciencia, sobre cuándo un conocimiento no es ciencia. Y entonces, sobre todo la obra de Mario Bunge, empezar a evaluar las teorías existentes. Y usted habló de varias teorías muy interesantes, teorías que en muchas ocasiones desde el propio campo de conocimiento se asumen como ciencia. El psicoanalista asume que hace ciencia, o sea que el psicoanálisis es algún tipo de ciencia, pero lo que nos dice Mario Bunge es que parece que dentro de las 15 características que Mario Bunge propone para que un conocimiento pueda definir, parece ser que el psicoanálisis tiene dificultades para probarlo. Y así como encontramos al psicoanálisis, también podremos encontrar diversas teorías en el ámbito de las ciencias sociales, también de la psicología, de la educación, de la economía, de la política, de la ciencia política, entre otras más. Entonces nos damos cuenta que el quehacer, que la construcción del conocimiento, lo que estudia la teoría del conocimiento en lo general, puede producir sí conocimiento, pero no todo el conocimiento es científico. Y este es un cuestionamiento muy, muy interesante, porque entonces no cualquier tipo de conocimiento podemos asumir como ciencia. Es relevante que Karl Popper propone, inclusive analiza algunas teorías, y es justamente Mario Bunge, un poco después, quien va a continuar el estudio por algo que él va a llamar las pseudociencias, ¿sí? Las pseudociencias que van a ser aquellos campos de conocimiento que parecen ciencia, pero que no lo son, ¿sí? Que parece ser que tienen un comportamiento como el conocimiento científico, pero el tipo de conocimiento que construyen no es científico. Y Bunge se hizo muy popular con uno de sus trabajos más importantes, que es la ciencia, su método y su filosofía. Entonces, voy a permitirme pasar un video muy breve, dura 10 minutos, algo así, de Mario Bunge, donde Mario Bunge ya en tiempos más contemporáneos, Bunge hace algunos años que falleció, en pocos años, nos habla de cuáles son las características que tendría que tener el conocimiento para que ese conocimiento fuese un conocimiento científico. Y con algunos de estos que no cumplan, ese conocimiento deja de ser científico, pero además algunos de ellos puede llamarse inclusive pseudociencia. ¿Sí, maestra Norma? Vamos a revisarlo entonces. Muy bien. A ver si le parece también interesante esta otra visión de la ciencia desde un físico
y un filósofo de la ciencia, que fue justamente Mario Bunge. Un momento, por favor. Muy bien, ahí va. Hablaremos de Mario Bunge y de las 15 características de la ciencia, para lo cual estaré recomendando como bibliografía simplemente el libro de Mario Bunge, La ciencia, su método y su filosofía. Para los que no lo conozcan, Mario Bunge es un filósofo y epistemólogo de nacionalidad argentina y extremadamente longevo. Simplemente aclarar que pertenece al grupo de divulgadores y de historiadores del método científico, puntualmente caracterizado por adherir a la filosofía analítica. Así que repasemos brevemente las 15 características de la ciencia según Bunge. Simplemente aclarar que por ciencia estaremos utilizando como sinónimo también método científico o metodología de la investigación científica o simplemente conocimiento científico. La ciencia, según Bunge, es fáctica, es decir, parte de los hechos y siempre vuelve a los hechos. No se puede decir que un conocimiento es científico si no hay pruebas, observaciones, experimentos que lo sustenten o lo respalden de ninguna manera. La segunda característica, y esta es parte del habitual método de trabajo de Bunge en estas características, es que tienen una relación o sucesión lógica unas con otras. La segunda es que trasciende los hechos, es decir, toda ciencia parte de los hechos observables, medibles y cuantificables, pero no se queda en ellos evidentemente, sino que a través de la teoría y de las hipótesis los interpreta. No se queda en los datos, sino que formula una hipótesis o una interpretación respecto de eso. Es analítica. Es decir, que descompone su objeto de estudio en tantas partes simples como sea necesario para poder sobrellevar sus investigaciones a buen puerto. La cuarta característica de la ciencia es que precisamente por ser analítica es a su vez especializada. Saben que los conocimientos científicos surgieron de un saber general que es la filosofía y luego, por ejemplo, la filosofía natural, pero poco a poco se fueron especializando, haciéndose más particular en sus objetos de estudios y en sus métodos. Surgieron así la física, la química, la biología y demás, haciéndose un ámbito cada vez más especializado. La quinta característica es que la ciencia es clara y precisa. A veces el lenguaje cotidiano, coloquial o normal, el lenguaje del sentido común, no atiende a expresar algunas cuestiones de gran complejidad y precisamente se requiere un lenguaje especializado para realizar una anotación clara y precisa de lo que se observa, de las hipótesis que se postula, cómo se podrían poner a prueba, etc. Muchas veces los problemas que a veces se pueden resolver simplemente con un lenguaje claro y preciso, puede evitarse así ciertos engorrosos o problemas. La sexta característica de la ciencia es que es comunicable. Por la misma razón que es clara y precisa, para cualquier persona que tenga un conocimiento básico de ciencia, puede adquirir conocimiento científico, puede leerlo, informarse. De hecho, en una sociedad abierta y democrática es necesario o deseable que así sea. Que las personas puedan leer revistas científicas, papers, enterarse, interesarse de lo que está sucediendo de las investigaciones científicas y de lo contrario que también puedan existir divulgadores que simplifiquen o sinteticen esos papers para que el público en general esté
precisamente enterado de lo que sucede en la ciencia, pero el público en particular científico siempre puede leer y entender las publicaciones científicas. Por la misma razón que es comunicable, es también verificable. Todas las investigaciones que se están llevando a cabo en este momento son publicadas en las revistas National Geographic, Nature o demás, y otros científicos pueden leerlas, pueden contrastar los datos o solicitar los datos completos y pueden llevar a cabo experimentos que verifiquen, comprueben o corroboren una contrastación empírica y fáctica de que así ha sucedido y que esos son los datos y los resultados correctos y no ha habido ninguna equivocación de por medio. La ciencia es metódica, es decir, todo este sistema no es al azar o no es simplemente por criterios diferentes, vastos o de que dependen de cada científico. Existe un único método científico y las ciencias se rigen por ese método, si bien cada una tiene un objeto particular, precisamente todas comparten esa característica de metodicidad. Por la misma razón que es metódica, también es sistemática. Las ciencias, las investigaciones, las teorías y las hipótesis forman parte de un corpus más general que precisamente contiene a los sistemas, teorías, hipótesis y demás dentro de un sistema articulado de conocimientos When you have the perfect response in your head, but your fingers just can't keep up. We've all been there. Typing, deleting, retyping. y de saberes. Esto es lo que da su carácter general. Las ciencias no se basan únicamente en los hechos y en sus interpretaciones, sino que siempre buscan explicaciones más generales, tanto en las leyes como en hipótesis y teorías cada vez más abarcativas o con mayor poder explicativo que contengan a grandes grupos o cuerpos teóricos. Por la misma razón que es general, es legal. No en el sentido coloquial de la palabra, de leyes de un sistema jurídico, sino en precisamente la búsqueda de leyes, de patrones, de normas, de regularidades en la naturaleza, en las matemáticas, en las ciencias fácticas y formales. Se busca precisamente una ley que vaya generalizando o unificando las diversas experiencias que tenemos. La 12ª característica es que es explicativa. La ciencia no solamente se basa en los hechos y en las hipótesis, sino que trata de dar respuestas a lo que estamos observando, a lo que estamos viendo, midiendo. Es decir, trata de buscar o encontrar lo que se podría denominar una explicación científica. La tercera característica es que la ciencia es predictiva, no en el sentido habitual o común del término, es decir, los científicos no tienen una bola mágica o alguna forma de predecir el futuro mística o misteriosa. Simplemente que por la misma razón que buscamos las regularidades, los patrones, las leyes que rigen el movimiento de los astros y de los átomos y de las células, así como cuando las encontramos podemos precisamente prever que en el futuro seguirá moviéndose de determinada forma o a iguales circunstancias e iguales condiciones, obtendremos los mismos resultados, evidentemente. La 14ª característica es que la ciencia es abierta, así como es comunicable, verificable, como está a disposición de todo el mundo y cualquiera puede hacer las contrastaciones. La ciencia no es dogmática, no es un conjunto de saberes, dogmas, teorías o hipótesis que uno debe creer a pie juntillas como si fuera una especie de dogma de fe en el cual se cree mediante la fe irracional y no mediante la razón racional. Precisamente la ciencia no es el mejor conocimiento que podemos obtener, pero sí es el mejor actualmente. A medida que vamos descubriendo
nuevas observaciones, nuevas hipótesis, podemos ir descartando las anteriores y perfeccionando el conocimiento científico. Pero esto es un camino que no se termina nunca, evidentemente. Es un camino constante de investigaciones abiertas, no dogmáticas. La ciencia es finalmente útil. Nadie podrá negar que, por lo menos en nuestra sociedad moderna, con la gran cantidad de aplicaciones técnicas y tecnológicas que ha tenido el conocimiento científico desde la modernidad y en particular desde la revolución industrial, es un pilar de nuestra sociedad actual. Hasta aquí nuestro brevísimo, curioso y caótico repaso por las 15 características. Muy bien, bueno, esto que aparece justamente en este video son las 15 características que Mario Bunge encuentra en la concepción de conocimiento científico. Es decir, el conocimiento científico cumple estas 15 condiciones. Ahora, el mismo Mario Bunge nos habla sobre la pseudociencia como ese conjunto de creencias, de prácticas que de alguna manera se disfrazan de ciencia sin compartir sus métodos ni rigor. Generalmente, este tipo de conocimiento se enfoca en soluciones prácticas, en soluciones rápidas a diversos fenómenos o problemas. Generalmente, podríamos decir que son campos del conocimiento, si le podemos llamar así, porque sí puede ser conocimiento, aunque no sea conocimiento científico, que está desinteresado de la verdad y que generalmente se puede inclusive contradecir a las teorías científicas establecidas. Se promueve ahí el dogma, la falta de crítica, y para Mario Bunge pueden resultar inclusive peligrosas porque pueden aliarse con la ideología o a veces con los intereses económicos. Mario Bunge entonces nos habla de que la ciencia de alguna manera contrapone o busca priorizar el resultado, los beneficios inmediatos, que realmente la comprensión profunda de los problemas. Bueno, voy a seguir hablando un poquito más sobre esta obra de Mario Bunge, pero ya veo que Bianca está lista para presentarnos. Bianca, ¿desea usted compartir nuestro archivo y lo proyecto desde acá o lo proyecta usted desde su computadora? Como usted Quiero me ver diga. si usted lo puede proyectar, porfa. De hecho, igual es un PDF porque, como le digo, no tengo datos ni tengo una señal, voy en camino y le hice como un PDF así en Word, pero yo lo explico, no hay problema. Ok. Si gusta enviarme entonces el PDF. Ok. Ajá, perfecto. Si gusta. Ah, perfecto. Ya veo que se está cargando. Un momentito. En un momento más lo abro. Ok, ya veo. Entonces nos va a hablar justamente sobre el Melacatos. Voy a compartir pantalla con ustedes para ir compartiendo el documento del cual Bianca nos va a platicar. Muy bien. Creo que ya se puede ver, ¿verdad? ¿Correcto? Sí, profe. Lo voy a hacer lo más congruente que se pueda porque igual se me va a ir la señal. Bueno, Ok, adelante. me tocó Imre Lakatos. Él es un filósofo de la ciencia y matemáticas, no desarrolló como tal una teoría pedagógica formal, pero lo que sí es que nos presentaba que tenía ideas acerca de la metodología en programas de investigación científica. Pues él, la verdad, hizo importantes aportes sobre esta metodología. Lo que puedo decir en base a la educación es que él tuvo una enseñanza basada en la investigación. Su enfoque nos sugiere que la educación científica no debe centrarse en la acumulación de hechos probados, como el inductivismo, o sea, como las hipótesis que ya están pues validadas,
sino en la comprensión de cómo se desarrolla el conocimiento a través de los programas de investigación. Por ejemplo, si nosotros tenemos una hipótesis y por medio de esa hipótesis nosotros estamos investigando, desarrollando nuevas ideas, nosotros aprendemos en base a ello, y eso es lo que él recalca mucho que nos ayuda, el desarrollo del conocimiento por medio de las ideas que ya están programadas. Después también nos decía que el programa de investigación en el currículum puede usarse como una unidad de análisis epistemológica. Esto acerca de la enseñanza. Los educadores pueden estructurar el aprendizaje en torno a un núcleo firme de conceptos fundamentales y un cinturón protector de hipótesis auxiliares que pueden modificarse o refinarse a medida que surgen nuevos datos y problemas. Él se basa más que nada en que las hipótesis pueden estar como auxiliadas a las modificaciones en torno a los conceptos fundamentales, y él lo nombra como un núcleo firme y un cinturón protector, ya que son como las más validadas que ellos tienen y las que más se acerquen a su teoría. Después está la resolución de problemas progresivos. Él distinguía entre programas de investigación progresivos, o sea que predicen hechos nuevos con éxitos, y degenerativos, que solo explican anomalías posteriores. En la educación puede traducirse como fomentar que los estudiantes aborden problemas de manera en que sus soluciones tengan exceso de contenido empírico. Es decir, que no solo resuelvan el problema, sino también permitir nuevas consecuencias o aplicaciones. Era como lo que mencionaba hace rato, que él, a pesar de que ya había hipótesis afirmadas o que ya estaban fijas, en torno al nuevo conocimiento que se iba desarrollando por las nuevas investigaciones, se iban creando nuevas, y eso ayudaba a que los estudiantes, en este caso, vayan aprendiendo. Entonces, por eso se puede decir que es una metodología de la investigación. Y por último está el diálogo y la crítica heurística. Su obra, Pruebas y refutaciones en la lógica, el descubrimiento matemático presentó la actividad matemática como un diálogo dinámico. Esta perspectiva apoyó métodos pedagógicos que promueven el debate en el pensamiento crítico y la búsqueda activa de contraejemplos para refinar el conocimiento. El pensamiento crítico, pues ya sabemos todos que es aquel pensamiento que nosotros desarrollamos las ideas y comenzamos a, a, a resumirlas en torno a lo que nosotros vemos que pasa. El contexto histórico de la ciencia. El científico matemático defendía la importancia de la historia en la ciencia para evaluar la racionalidad del proceso científico. En la educación, esto resalta la necesidad de contextualizar las teorías científicas dentro de su desarrollo histórico, mostrando cómo han evolucionado y competido diferentes programas de la investigación a largo tiempo. En el contexto histórico, pues él más que nada resaltaba las teorías científicas acerca del desarrollo histórico. Pues él tenía la evaluación de la racionalidad por medio del proceso científico, que pues también conlleva a lo que es la hipótesis, la evaluación, las observaciones, etcétera. Y pues como mi conclusión, puedo decir que la filosofía de Lakatos, pues él aboga por una educación dinámica, crítica, orientada. Él, pues ya vimos que le tira a la metodología de la investigación, como lo mencioné anteriormente, ya que no simplemente se queda con las hipótesis y resoluciones, sino que también se queda con las nuevas hipótesis que salen debido al desarrollo de la investigación que se va dando en el transcurso del nuevo conocimiento. También se puede decir que él tiene la resolución de los problemas dentro de un marco conceptual amplio en lugar del aprendizaje memorístico y dogmático. Esto quiere decir que el aprendizaje memorístico pues es aquel en el que simplemente se aprenden los conceptos, las investigaciones y los rigen tal cual. Y él no, él tenía más la resolución de problemas en el sentido de que se basaba en algún problema e intentaba buscarle, ¿cómo se puede decir? Buscar nuevos conceptos, nuevas terminaciones para que de ahí surgieran nuevos problemas. No solamente se quedaba con uno y la resolución, de ahí él buscaba más y más y más para que hubiera nuevos temas por los cuales indagar. Y sería todo, profe. Gracias. Muy bien, Bianca, muy bien, muy interesante. Muy, muy interesante esta visión de Lakatos, que en efecto, él es quien plantea el concepto de programa de investigación, y nos habla en este programa de investigación
la necesidad, en este último punto que usted trata, de desarrollar un pensamiento científico en los estudiantes. Es decir, no solamente, a ver, lo voy a decir de esta forma. Para construir conocimiento científico es necesario desarrollar un pensamiento científico. A través de el pensamiento científico construimos conocimiento científico. Pero a la hora de la enseñanza, a veces solamente queremos enseñar conocimiento y olvidamos que lo más importante, y aquí me refiero a la labor de los docentes, es desarrollar una actitud científica en nuestros estudiantes. Porque esa actitud científica en los estudiantes, desde preescolar, desde primaria, desde secundaria, va a ser lo que después les va a permitir desarrollar un pensamiento científico. ¿En qué consiste esa actitud científica? En atreverse a preguntar, en atreverse a tener dudas, en tener creatividad, en tener curiosidad, en cuestionarse, en atreverse a cuestionar sobre lo que no se entiende, sobre las propias ideas que el estudiante puede tener. Y bueno, por otro lado, resalto esta visión de la CATOS, que aparece en la idea de programa de investigación, donde la investigación de alguna manera, maestra Bianca, maestra Ide, a veces está destinada a trazar nuevos descubrimientos y nuevos problemas. Inclusive, no está quien nos va a platicar de Thomas Kuhn, entonces me permito decirlo, que inclusive esta es parte del estudio de Thomas Kuhn, de la noción de paradigma. La noción de paradigma cuando se refiere a una teoría que tiene tanto impacto en la sociedad, en la humanidad, que cambia nuestra forma de ver el mundo. Entonces veamos que es difícil. No hay tantos paradigmas en la ciencia. Por ejemplo, en la física, podríamos hablar de aquella primera versión que tuvo Aristóteles cuando se hizo la pregunta de cuál era el lugar que tenía la Tierra en el universo. Esa visión cambió con la mecánica clásica de Newton más de 20 siglos después. Newton representa un cambio de paradigma con la ley de gravitación universal en la mecánica clásica. Cuando Newton llega en el siglo XVIII, parece que ya entendíamos la materia, ya entendíamos el movimiento, la fuerza, se desarrolla la tecnología, pero pasan apenas 2 siglos y nos damos cuenta que no lo habíamos comprendido bien, que la materia no era constante en el universo, que el espacio y el tiempo eran lo mismo, eran 2 objetos que formaban parte de un mismo objeto, que podían dilatarse, que la velocidad de la luz era la única constante en el universo. Y esas son las aportaciones justamente de Albert Einstein con la teoría de la relatividad general. Y esto representa nuevamente un cambio de paradigma. Ahora estoy retomando algunas ideas de Lakatos y algunas ideas de Kuhn. ¿Por qué? Porque entonces a veces la investigación busca enfrentar un problema importante. Un problema que probablemente si se logra la solución, si se comprende el problema y se da la solución, representa un cambio de paradigma, representa un cambio de cómo vemos la realidad, de cómo vemos el mundo. Pero también a veces la investigación no se trata de eso. A veces la investigación de lo que trata es de rellenar huecos, rellenar vacíos, analizar casos, de tal manera que puedan fortalecer las teorías existentes. Esta segunda versión es un poco la más normal, debo decir. ¿Por qué la más normal? Porque la mayoría de las personas no logramos cambios paradigmáticos. Es decir, la mayoría de las personas no somos como Newton, no somos como Einstein. Logramos pequeños avances que van atendiendo un caso particular. Y esos pequeños avances forman parte de lo que Thomas Kuhn llama
la ciencia normal. ¿Sí? Entonces, cuando hacemos investigación científica, gente que ataca los grandes problemas, genera los grandes cambios, y otros más, las grandes mayorías, atendemos los vacíos, los huecos, los casos particulares de los grandes problemas. Muchas gracias, maestra Bianca, por su presentación. Muy interesante, breve, pero muy interesante. Agradezco mucho su presentación. Y bueno, me gustaría, hoy nos faltaron varios colegas, me gustaría ir tratando de cerrar algunas ideas con lo que platiqué de Mario Bunge, pero muy seguramente esto que platico de Mario Bunge está también conectado con la idea de Thomas Kuhn, que ya he mencionado, con la idea de Lakatos, que también ya me he permitido mencionar, con la idea de Popper, que también la maestra Norma ha expuesto muy bien. Entonces, bueno, retomo las ideas de Bunge, porque Bunge plantea el problema de cuestionarse cuándo algo es ciencia y cuándo no. Lo primero que dice, bueno, es que la pseudociencia tiene un enfoque práctico, ¿sí? Lo importante son los resultados, lo importante son los beneficios, la cura, la fortuna. Eso es más importante que la comprensión profunda del problema. Por otro lado, el dogmatismo y el rechazo a la crítica. Defiende las creencias casi de manera obstinada y rechaza la evidencia contraria. En muchas ocasiones, inclusive, realiza ataques personales que, como te llamamos en filosofía, ad hominem, en lugar de argumentos lógicos. A veces la pseudociencia es incompatible con la ciencia. Sus principios son a menudo contradictorios a las leyes científicas bien conformadas. A veces la pseudociencia usa entes inmateriales, entes paranormales. Es decir, se basa en conceptos que pueden ser inaccesibles para cualquier tipo de verificación empírica. Falta a la interacción y a la acumulación. Generalmente la pseudociencia aprende muy poco de otras ciencias y no contribuye a ellas, resultando siempre un pequeño campo de conocimiento que está estancado y que está estático, que no cambia. Y claro, es de fácil acceso y de publicidad. Como no hay rigor, como no hay aprendizaje, se promociona más que lo que se investiga. En cierta medida, podríamos decirlo de esta forma. Quien hace investigación científica publica en revistas científicas con rigor académico. Quien hace pseudociencia publica en Facebook, publica en redes sociales, publica en la televisión, en medios donde probablemente no enfrente una evaluación con rigor académico. Cuando hablamos entonces de estas pseudociencias, hablamos de muchas áreas que, insisto, y debo de ser muy respetuoso, forman conocimiento, pero no son conocimiento científico. El espiritismo, la astrología, la quiromancia, la investigación esotérica, el psicoanálisis, la teoría económica ortodoxa, la homeopatía, el curanderismo, todos estos son ejemplos de pseudociencia. Es decir, son un conjunto de afirmaciones, de creencias, de prácticas que se presentan como científicas, pero que no utilizan el método científico ni se basan en evidencia verificable. Son campos de conocimiento que faltan al método científico, que generalmente poseen muchos sesgos, que pueden tener afirmaciones vagas o infalsables,
que tienen una resistencia siempre a una evaluación externa y que esencialmente una de sus características es que se basan en testimonios, en el uso de anécdotas, de testimonios personales, en lugar de datos objetivos y replicables. ¿Cuáles son algunos de los riesgos que estudió mucho Mario Bunge? Pues uno de ellos, en el caso particularmente de todas las pseudociencias que tienen que ver con la medicina, pues riesgos a la salud, ¿sí? Principalmente porque a veces se pueden abandonar tratamientos médicos probados por tratamientos que finalmente no ayuden a la mejora de la salud de la persona. Por otro lado, la información falsa, el poder generar desinformación que afecta en muchas ocasiones la toma de decisiones importantes para la persona en su salud, en su alimentación, inclusive en sus relaciones personales. Y desde luego, el que en muchas ocasiones este tipo de campos de conocimiento involucra una inversión de tiempo y de dinero en productos que la mayoría de las ocasiones no funcionan. Entonces, bueno, yo les invito a leer a Mario Bunge. Él escribió un libro muy interesante y creo que si todos los ciudadanos leyéramos más este tipo de autores, seguramente podríamos tener un pensamiento mucho más crítico y analítico sobre lo que leemos todos los días en las redes sociales y lo que vemos en los medios de comunicación. Pseudociencia e ideología. Este es el texto de Mario Bunge. Muy, muy, muy interesante. Y que nos habla del trabajo que hace Mario Bunge siguiendo un trabajo de Popper analizando las pseudociencias. Ahora, las pseudociencias avanzan e inclusive podemos encontrar en campos como la educación teorías que no dan casi ningún tipo de evidencia científica, pero que utilizan, y esto es delicado, una terminología o un lenguaje casi científico, ¿sí? Esto ocurre en varios ejemplos donde se utiliza un lenguaje científico, pero lo que se dice, lo que se afirma, insisto, no es ciencia, no es ciencia. Muy bien, bueno, hemos hablado entonces un poquito de Karl Popper, de Imre Lakatos, de Mario Bunge. Me gustaría saber si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario de la sesión del día de hoy. No, profe, todo bien, gracias. Ok, muchas gracias. ¿Usted, maestra Norma? No, profesor. Todo muy bien. A leer. Muy bien, entonces, a leer, exactamente, a leer. Entonces, lo que nos seguiría, estamos ya cerca del final del cuatrimestre. Nosotros todavía tenemos una sesión más, nos falta el cierre. Voy a escribir en nuestro grupo de WhatsApp que nos faltó escuchar a Aileen, no se presentó, a Dulce, a Karina y a Carlos. Terrible, nos faltó la mayoría. Ellos tendrán una oportunidad en la siguiente clase para presentar su trabajo. Entonces nos veríamos el próximo viernes para escuchar estas presentaciones y para tener el cierre del seminario. Independientemente de si nuestros colegas están o no, vamos a platicar desde luego de estos temas. Y por otro lado, el próximo viernes también comienza el seminario, el taller de investigación, de las 7 a las 8:30 de la noche y de las
el sábado de las 8 a las 9:30 de la mañana. Entonces voy a pedirles que desde luego nos acompañen al taller de investigación. Vamos a producir un ensayo académico. Entonces vamos a tener particularmente la siguiente sesión, va a ser un poco pesada porque vamos a tener primero el seminario, el taller de investigación, terminamos el taller de investigación y comenzaremos la última sesión de nuestro seminario. ¿Está bien? Sí, muy bien. ¿Sí? Y después, el siguiente fin de semana, 19 y 20, tendremos el taller de investigaciones el viernes por la noche, tarde-noche, y el sábado muy tempranito por la mañana. Así que les invitamos a que nos acompañen a estas 4 sesiones de taller, viernes y sábado, 12 y 13, viernes y sábado, 19 y 20. Bueno, pues yo les agradezco muchísimo su atención. Ha sido un gran placer saludarles y nos vemos entonces el próximo viernes a las 6 de la tarde para comenzar en el taller y después a las 8 de la noche para comenzar nuestro seminario habitual. Muchas gracias. Profe, Muy buena buenas noche. Gracias. Gracias. Que descansen. Buena noche. Hasta luego.